Sobre el hidrógeno molecular nos va a hablar nuestro querido Miguel. Amigo. Nuestro queridísimo amigo Miguel. Hola, buenas tardes. Nos veo a todos muy animados después de la charla de nuestro querido amigo Carlos Menasco, que como siempre nos pone a todos en buena armonía y en buena vibración. Bueno, yo voy a empezar esto un poco de otra manera, y es porque ¿de qué voy a hablarles yo? Yo voy a hablarles un poco de enfermedad, de qué es lo que produce realmente la enfermedad. Luego intentaré explicarles cómo podemos prevenir, ayudar a curar y muchas veces curar esa enfermedad. Y luego, si me da tiempo, tengo una sorpresa de algo que yo he descubierto preparando esta charla y que me gustó mucho descubrirla, y si eso pues la comparto con ustedes. Según como los vea, a lo mejor la comparto o no. Ya veré. Vale. Bueno, lo primero que tenemos que saber, por ejemplo, el doctor Alberto Martí Bosch, que lo conoceréis muchos, mucha gente lo sigue, tiene una facilidad de palabra, de transmitir, de divulgar lo que es la buena medicina y cómo explicar de una forma sencilla las cosas más complicadas. Y ya él dice, en muchos de los vídeos que vemos de él, todo organismo enfermo es un organismo acidificado, malnutrido. Yo no diría desnutrido, diría malnutrido, porque no hace falta estar desnutridos, sino con estar malnutrido ya tienes un montón de ácidos en el cuerpo, y por ende oxidado. Es decir, la medicina convencional, aparte de eso, la medicina convencional, la que vamos todos los días al centro de salud, etcétera, y como se están formando, yo tengo un hijo médico que ahora se está especializando, la medicina convencional ignora la causa o etiología de la inmensa mayoría de las llamadas enfermedades, y por eso las dicen que son idiopáticas, porque se le quiere encontrar una causa concreta de no sé qué, es el bicho que no sé cuánto, es el enzima, sí, pero la mayoría de las enfermedades responden a una intoxicación en el ser humano por los ácidos y por los productos oxidantes que él mismo produce. Los producimos nosotros mismos. Nos matamos nosotros mismos, nos enfermamos nosotros mismos porque desconocemos de qué forma no llegar a ese tipo de intoxicación, y si llegamos, porque no todos somos perfectos, cómo desintoxicarnos. Las famosas dietas detox y todo eso, pues vais a encontrar aquí, espero, la razón de por qué eso funciona. No solo el doctor Alberto Martí Bosch, que es coetáneo nuestro, esto va, ¿no? Sí. Vale, pues ha ido más rápido de lo que yo quería. Ya estamos otra vez. A la izquierda. Sí, a la izquierda, pero no. Sigue a la izquierda. A la izquierda. No. Si saltó todo. Aquí. Vale. No, se me está saltando una diapositiva. Pero bueno, como me la sé, os lo cuento. Yo lo hago. Os lo cuento. Yo lo hago. Aquí venía ahora una diapositiva de simplemente insistir en lo mismo. Si por activa estaba diciendo que toda causa de enfermedad es la oxidación y es la acidificación que nos producimos nosotros mismos y nuestro entorno también a nosotros, el doctor Otto Warburg, que fue un premio Nobel en 1931 y fue nominado de nuevo a un premio Nobel en 1944, cuando estaba el lío de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él lo dice por pasiva, te dice esto: ninguna enfermedad, incluido el cáncer, él prácticamente llegó a descubrir la causa originaria del cáncer, y está en lo que yo os estoy contando aquí. Ninguna enfermedad, incluido el cáncer, puede sobrevivir en un entorno alcalino y en un entorno antioxidante.
añado yo porque hay equivalentes entre las dos cosas, ¿no? Entonces, pásame la siguiente, por favor. Y lo vuelve a decir por activa. Detrás de toda enfermedad se esconde una única razón, que no es otra que la acidificación del organismo producida por los radicales libres. Y entramos, siguiente diapositiva, por favor. Los radicales libres, ¿qué son? Los radicales libres son unos productos de desecho que nuestras células confeccionan. Algunos de ellos nos interesan a nosotros porque ese radical libre es capaz de matar una bacteria, por ejemplo, o de mantenerlas a raya, pero un exceso de ellos nos acaba enfermando. Hay que saber que esa cantidad de radicales libres que nosotros producimos por la alimentación, por el tipo de alimentación, por el exceso de alimentación, por las malas emociones, también por el estrés, por productos que nos rodean, también del medio ambiente, no quiero mirar para el cielo últimamente porque me pongo nervioso, por productos incluso de limpieza, ¿no? Por algunos productos de hongos que producen determinados agentes de radicales libres. La misma radiación solar en exceso también produce un montón de radicales libres porque son radiaciones ionizantes y acaban produciendo radicales libres, que también las podemos conmutar, las del Sol, de una forma directa, con lo que os voy a contar un poco más adelante. Hay que saber que al principio de nuestra vida nosotros tenemos mucha capacidad antioxidante y que esa capacidad antioxidante se va perdiendo. Ya solo la edad, el avance de la edad nos va disminuyendo, sobre todo a partir de los 40. Todo el mundo dice la crisis de los 40, la crisis de los 40 es de todo. Es de todo. Ahí o cambias, sobre todo si llevas un poco mal, o vas a pasar una vejez un poquito más peor. Ahí es siempre la enfermedad. La mejor definición que conozco es que la enfermedad es una invitación al cambio. Al cambio. Y hay que cambiar. Y una de las cosas primeras que hay que cambiar es el agua. Que nadie piensa en el agua. El agua es la gran desconocida de todas las terapias. Y es la primera que tendría que estar ahí. Porque es además la más fácil que tenemos de cambiar. Entonces ya solo el envejecimiento, siguiente por favor, ya nos va aumentando la cantidad de radicales libres. Fijaros que en la adolescencia el reloj de arena de antioxidantes, de poder antioxidante estaría lleno, y a medida que va avanzando es una imagen que vale más que 1000 palabras. Entonces, siguiente por favor. Y hay que saber que los radicales libres, al final, esa cantidad de radicales libres que producen, lo que hacen es desequilibrar nuestra relación ácido-base en el organismo. Y esa es la fuente de toda enfermedad. Porque un radical libre, ¿qué es lo que hace? Pásame la siguiente, por favor. Bueno, estos son productos o elementos que causan más radicales libres, ¿no? Medicamentos, antibióticos de los que os nombraba antes, humo de los cigarrillos, estrés, virus, bacterias, radiación, wifi incluso, productos de limpieza, alcohol, ejercicio, hongos, radiación, contaminación, comida procesada. No os cuento los bichitos ahora. Trastornos del sueño, tóxicos y rayos ultravioleta, como os decía. Al final, siguiente, por favor. Entonces, este radical libre que tenemos ahí, el rojo, ¿qué es lo que hace un radical libre para que sea tan malo? Un radical libre no es otra cosa que una molécula que le falta para equilibrarse unos electrones, y no los tiene. Y está como loca queriendo atrapar un electrón de donde sea. ¿De dónde lo va a atrapar? Si está dentro de la célula, pues dentro de la propia célula. Empieza a arrancar electrones de la propia célula. Y si hay muchos radicales libres, se acaban cargando a la célula, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el radical libre, ese caco que veis ahí, con su antifaz, robándole un átomo a una célula normal. ¿Y qué es lo que hace el antioxidante? Pues el antioxidante lo que hace es llegar aquí y decir, quieto ahí, toma, aquí tienes el electrón. Y equilibra al radical libre y deja de ser radical libre. Y una vez equilibrado, ya es mucho más fácil de tratar, expulsar o transformar en otra cosa. Pero mientras es radical libre, lo primero que va a hacer es arañar. En fin, es como un ácido. Si vosotros echáis un ácido en una madera,
veis cómo le hace un agujero a la madera. Si nosotros nos estamos llenando de ácido y de radicales libres, que para el caso de que estoy hablando, la acción es la misma, pues imaginaros cómo está nuestro cuerpo continuamente luchando contra esos radicales libres para envejecer lo más lentamente posible y sobre todo para no enfermarte. Pásame a la siguiente, por favor. Esto es una forma de representarlo, ¿no? El electrón que le falta, ¿no? Y lo que es una molécula estable y que le falta un electrón, y entonces ya se ha convertido en un radical libre. Hay que saber que los radicales libres, desde que respiramos, desde antes, porque respira nuestra madre por nosotros, pero nosotros ya solitos, desde la primera bocanada de oxígeno, un 2% del oxígeno que respiramos a lo largo de toda nuestra vida se transforma en lo que se llaman productos residuales del oxígeno, que son unos radicales libres bastante dañinos, que en principio, si hay muy pocos, nos vienen bien, y si ya nosotros lo vamos cargando con otras cosas, como hemos visto, pues ahí es donde se va produciendo ya la enfermedad y el envejecimiento antes de lo que debía ser. Bueno, pasa a la siguiente, esto ya está dicho. Se pasa a la siguiente. Es que este no es lo que tengo yo, pero bueno, el hidrógeno molecular. Entonces, vamos a hablar de la solución de los radicales libres. ¿Cuál es la solución para nosotros tener siempre a raya los radicales libres, o si tenemos un exceso, ayudar a eliminar todo lo que podamos a nuestro riñón y a nuestros pulmones? Porque tanto los ácidos como los radicales libres hay unos volátiles y otros no volátiles. Los volátiles los logramos con la respiración ir sacando. Los no volátiles tiene que trabajar el riñón, y ese trabajo es mucho más lento, mucho más duro, mucho más complicado, y ahí es donde lo puedes ayudar de una forma tremenda. Mientras no puede, el organismo los va reteniendo dentro de la célula. Si los retiene durante mucho tiempo, no digamos años, aquel órgano con una retención determinada de radicales libres empieza a enfermar. Y una célula que está rodeada de ácidos cuando tendría que estar rodeada de un ambiente alcalino, y ella, que es alcalina también, le quedan dos posibilidades si está rodeada de ácidos: o muero porque no aguanto esto, o muto y me acostumbro, y yo empiezo, en vez de a funcionar alcalinamente, funciono de forma ácida. Y entonces, ¿qué pasa con esa célula que muta? Porque se empieza a reproducir por su cuenta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un tumor, estamos hablando del cáncer. ¿Entendéis la relación que rápido es? Entonces, este es el hidrógeno molecular. Entonces, los antioxidantes. Hay muchos antioxidantes, la vitamina C, hay carotenos, hay el resveratrol. Eso le gusta mucho a mi amigo Carlos, porque dice, no, el vino tiene resveratrol, el vino tiene resveratrol. Y ahí no le puedo quitar la razón. Entonces, pero el antioxidante mejor que hay es el hidrógeno molecular. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Es el elemento más pequeño de toda la tabla periódica de los elementos. Hidrógeno, helio, toda la tabla que hay de los elementos que existen en el universo, el más pequeño de todos es el hidrógeno. Y es capaz de llegar, cuando lo inhalamos o cuando lo ingerimos, es capaz de llegar al confín más lejos, que como es el núcleo de la célula. Y puede llegar incluso a reparar los telómeros de los cromosomas. Los telómeros de los cromosomas es donde está toda la información de quiénes somos y de quiénes van a ser nuestros hijos incluso, y de quiénes eran nuestros antepasados. Es la herencia, es donde está todo, y donde en esa mezcla se va a definir, son los que sintetizan las proteínas, al final son los que van a decir cómo va a ser nuestra constitución y cómo va a ser nuestra forma de reaccionar ante determinadas cosas. Y el hidrógeno es el antioxidante general mejor que hay. Y llega hasta el fondo de la célula, hasta el núcleo, atraviesa membrana celular, membrana del núcleo, pasa a lo largo de todo el protoplasma de la célula. Imaginaros un huevo frito, que un huevo frito es una célula, ¿no? Una célula es un huevo frito.
Entonces el núcleo es la yema, atraviesa, cruza, entra en el núcleo y ahí es capaz de, los cromosomas que están alterados, es capaz de repararlos. Fijaros si esto es importante, y por eso se habla del hidrógeno molecular como antienvejecimiento, que quien determina la edad que tú tienes son los telómeros de los cromosomas. Si tú dices, yo tengo 50 años, y yo te miro los telómeros de los cromosomas y te digo, tío, tienes 70. ¿Te has planchado? O puede ser al revés. Pues tengo ya 50 años. Mira, pues mira, no, tienes 40. Es así, se podría llegar a hacer esta equivalencia, ¿no? Entonces es capaz de reparar esos telómeros. Telómero es la parte final del cromosoma donde están unidas esas cadenas que sabéis en espiral. Ahí están unidas como si fuese el cordón de un zapato, la punta del cordón de un zapato que tiene un plástico que los junta. Pues eso, ahí es el telómero. Eso se empieza a romper, que es por donde se nos rompen los cordones de los zapatos, pues los cromosomas es igual. Pero es capaz de reparar eso y mantener eso y por lo tanto rejuvenecer o impedir o moderar el envejecimiento. Entonces este hidrógeno molecular, siendo el hidrógeno el elemento más abundante de todo el universo, el H2 en nuestro planeta Tierra, ¿no?, así como en las estrellas está lleno, ese polvo de estrellas en nuestro planeta es muy escaso. Es escaso. Se obtiene a veces del fondo de la Tierra, lo obtienen algunas algas. Nuestra microbiota, cuando es sana y es buena, lo puede producir también. Pero claro, somos seres imperfectos, tenemos nuestra historia, comemos mucho, nos estresamos, vamos creciendo a lo largo de la vida, es parte de la vida que las cosas sean así. Pero tenemos la inteligencia de decir, bueno, ¿y yo cómo me puedo ir mejorando en toda esta historia de vida que voy llevando? Pues necesito, si sabes esto, que ya lo sabemos, necesito hidrógeno molecular, ¿no? ¿Cómo lo consigo? Difícil. O me voy a Lourdes y me cuelgo dentro de la cueva y me empiezo a beber el agua que emerge de la cueva, o me voy a estos balnearios que hay, o cojo el balneario y me lo traigo a mi casa, ¿no? Una de esas, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí es un poquito para decir que las bacterias del intestino producen hidrógeno molecular. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, lo que os estaba contando, que el hidrógeno molecular es un gas. Bueno, es un gas, insípido, inodoro, incoloro, que es capaz de mezclarse con el agua, no disolverse en realidad, mezclarse con el agua, pero si tú dejas un agua que tenga ahí el hidrógeno molecular, pues él se va evaporando, sobre todo en función de la temperatura, ¿no? Se va, le busca siempre aire. Entonces, tiene la capacidad de reducir ese estrés oxidativo causante de todas las enfermedades, o de la inmensa mayoría de las enfermedades en el organismo humano, mejorando y retrasando el proceso del envejecimiento celular. Existen más de 1000 artículos científicos hablando de esto. Esto no es una historia de un médico que le gusta la cosa natural, no, esto es ciencia pura, pero que por alguna razón no llega, como tantas otras cosas de ciencia pura que hay, que no llegan al cotidiano en la medicina convencional normal que se está desarrollando. Estas cosas tardan mucho en llegar, y yo creo que llegarán, y están poco a poco llegando, pero las cosas tardan en incorporarse. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, resulta que, fijándose en esas aguas que os contaba, milagrosas, ¿no?, unos ingenieros japoneses dicen, ¿por qué no voy a tener yo este agua que analizo, que está llena de hidrógeno molecular y otras cosas, como la alcalinidad, la microestructura y tal, pero la principal es el hidrógeno molecular? Aunque es verdad que las tres juntas es como realmente funciona el tema. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestros acuíferos, que no tenemos estas historias, obtener esto? Pues bueno, ahí es donde viene el ingenio japonés. Entonces, haciendo una electrólisis, con unos imanes determinados, meten una electrólisis, que son dos placas por las que pasa una corriente débil eléctrica, polo positivo, polo negativo. Hacia el polo positivo que van todos los minerales que son
negativos, se van hacia el polo positivo. Hacia el polo negativo, que es el cátodo, ¿qué van? Todos los minerales que son positivos, se llaman cationes, que son los que más nos interesan, porque son los que nos alcalinizan. Son el calcio, el magnesio, el manganeso, el potasio. Y al otro lado, los negativos son el flúor, el cloro, que son los que no queremos en nuestra alimentación. Pues ya hace una separación de eso. Mineraliza mucho una parte del agua con los minerales positivos que alcalinizan. Y al agua, que es H2O, la rompe y saca el oxígeno por un lado, que es negativo, y se va con los minerales negativos, y el hidrógeno se va con los minerales positivos. Ya está, es sencillo. Y ahora ya sale el agua por arriba, por la pipeta de arriba, ¿no? Como ya conocéis la máquina, os puedo ver así. Entonces ahí está una cámara dibujada. Pasa el siguiente, por favor. Esto es que os lo hablo al final. Pasa la siguiente. Esa es la cámara, porque aquí se ve mucho mejor. ¿Lo veis? ¿No? No quiero hacer una cosa con partidos políticos aquí porque me pueden matar, pero la verdad es que te lo ponen a tiro, ¿no? Entonces la parte buena es esa verde que veis ahí, que por la que salen todo el hidrógeno molecular, que pasa a través de una... Veis que hay una membrana gris grande en el medio. Es una membrana iónica, ¿no? Que deja pasar hacia acá todos los positivos. Y entonces enriquece esto todo de positivos, tanto sea de hidrógeno como sea de los minerales alcalinos que nos interesan. Por aquí se va a la pipeta principal y por aquí en color morado se va al agua de desecho, que no es de desecho, que sirve para cultivar, que sirve para fregar, que sirve para otras muchas cosas. Siguiente diapositiva. Entonces la capacidad antioxidante de nuestra agua es a base del hidrógeno molecular. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Sigue. Bueno, este es que es muy hidratante, eso ya lo sabéis, no es el tema, pero sabéis que al romper el agua, como he explicado, cuando el agua se vuelve a rearmar, el agua está así, con todas las moléculas de agua pelotonadas en clúster de 12 o 20 moléculas, que es lo que contáis en las láminas y entonces se transforma en esto, en grupos de 6 moléculas, pero además orientadas estereométricamente en el espacio de forma hexagonal o pentagonal, que hace que se absorba mucho. No solo el que sean 6 moléculas, sino la forma, que es lo más cercano a una esfera, hace que penetre y absorba, y el agua entra y arrastra con el hidrógeno molecular a una velocidad, como sabéis, 7, 8, 10 veces superior a cualquier otro agua que bebamos, ¿no? Pásame la siguiente, por favor. Sigue. Comunes sigue, esto ya lo hemos hablado, en los años 50, lo de los investigadores sigue. Bueno, entonces hemos llegado a la solución de los problemas que os planteaba inicialmente. ¿Cuál es la solución para mejorar, para no enfermar? Si estoy enfermo, para mejorar. La solución es un agua enriquecida en hidrógeno. Y si la obtengo a toque de pito, o sea, toco y ya me está saliendo el hidrógeno ahí, y además me sale con una gran velocidad de hidratación y alcalina, pues miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, es lo mejor que podemos hacer nosotros por conseguir hidrógeno molecular en este planeta, ¿vale? Pasa hacia el revés, hacia abajo, sigue, no, quieto, sigue, quieto ahí. Entonces aquí, en la naturaleza, este intercambio iónico, ¿cómo se produce entonces el hidrógeno molecular en la naturaleza? Por el frote con las rocas en la oscuridad, sí, pero también, o además de, o de una forma más importante, se produce dentro de la Tierra. Cuando el magma caliente, derretido, quiere salir hacia afuera, determinadas rocas que son silicatos de magnesio y silicatos de hierro, hace ese calor con el agua que está ahí, hace un agua termal, y ese agua caliente a determinada temperatura sobre esas rocas descompone
la roca y la deja además marcada como si fuera una serpiente. Se llama serpentinización, porque la deja como una serpiente. El aspecto luego que vemos de esa roca, una vez que pueda llegar a aflorar o la podamos ver. Entonces, ahí se produce el silicato de hierro se produce. En esa reacción, que la roca es de silicato de hierro, se produce magnetita y hidrógeno molecular. ¿La magnetita qué es? La magnetita son los imanes. Lo que jugamos, los imanes atraen la fuerza magnética. La tiene la magnetita. Y al mismo tiempo hidrógeno molecular. Produce esas dos cosas. Está produciendo la energía del futuro, que es el hidrógeno molecular, y la otra energía del futuro, que en mi opinión, pobre opinión, pero es la que tengo, es la energía magnética y el hidrógeno molecular. Fijaros que los coches de hidrógeno molecular veréis que van a desbancar, tendrán que desbancar a los coches eléctricos, porque el coche eléctrico contamina una burrada, mucho más de lo que está haciendo, además una contaminación real, mucho más complicada de poder defenderse de ella. Y a ver quién monta electrolineras ahora en todo eso, ¿no? Y cargas, ¿en cuánto tiempo carga? Va a ser el hidrógeno molecular, que además, cuando se funde el hidrógeno molecular y produce la energía que produce para mover un coche, un camión o contenedores, ¿no? El residuo que deja es agua. Agua, que la podemos volver a meter en el ciclo. Es una maravilla. O sea que el hidrógeno molecular es ya la energía del futuro y la tenemos nosotros en casa, en nuestra máquina. Y lo que, sorpresa que os quería dar, que me llevé yo, por algo que yo siempre he tenido, los que hayáis leído alguna vez los evangelios, la Biblia, pero los evangelios concretamente de Mateo, en el evangelio se relata hay un relato en que Jesucristo llega a las afueras de Jerusalén y llega a un sitio que se llama Betisda, donde hay un balneario con 5 pórticos, donde está rodeado, todos esos pórticos están llenos de enfermos. Curiosamente, enfrente hay una academia de Esculapio, que es el padre de la medicina. Casi siempre estaban estas cosas juntas. Y ahí hay unas piscinas naturales, y le hacen los pórticos alrededor. Y preguntan, ¿qué hace tanta gente aquí? Dice, no, esta gente está aquí, enfermos todos, paralíticos, había de todo. Porque de vez en cuando un ángel baja, remueve las aguas, y en ese revoltillo de las aguas, el primero que se tira sale curado. Esto a mí me ha machacado toda la vida. Siempre he dicho, vamos a ver, yo me imaginaba un ángel, ¿no? Un ángel, como siempre, guapo, grande, con alas, que llegaba y revolvía. Que, en mi opinión, acabo de descubrir preparando esto. Pues acabo de descubrir, y me entero de lo que os he dicho. El magma de abajo hace que se formen bolas de hidrógeno molecular en determinados sitios, que están más o menos vistos. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Cuál era el ángel que removía aquello? Y entonces los tíos se tiraban dentro y se hinchaban de hidrógeno molecular por la piel, por lo que bebieran y por todo sitio. Yo me inclino a eso, porque además no dice un ángel del Señor, que sería ya un milagro. Y Jesucristo, ahí para diferenciarlo de lo que es un milagro, Jesucristo hace un milagro ahí mismo. A un paralítico que se le acerca y le dice, lo toca y le dice, te vas curado. Y se fue curado. Eso es un milagro. Lo de la revoltura del agua que curaba a los enfermos es hidrógeno molecular. Muchas gracias.